Más gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, siendo las 9:16 en la edición de este día, lunes 8 de mayo. Vamos a continuación a presentar la participación, como cada lunes, en Consulta Económica desde el gobierno de la mañana, del doctor Jaime Aristi Escudero. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Muy buenos días y un fuerte abrazo a don Álvaro. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Vamos a comenzar con un conjunto de informaciones económicas importantes para nuestro país. Comenzamos con una que obviamente es fundamental, que es la decisión de la Reserva Federal de incrementar en 25 puntos básicos su tasa de interés. La subió de 5 a 5.25 la tasa de interés. Y lo más interesante es que dejó entrever, insinuó la Reserva Federal, que no habrá nuevos incrementos en las próximas reuniones. Por lo menos lo dejó insinuado. Insinúa por el hecho de que saca del comunicado de política una frase que existía previamente, en la cual se establecía que, pues, en términos efectivos y en función de cómo estaba evolucionando la tasa de inflación, todavía era necesario, políticas o medidas adicionales de incremento de tasa de interés. En esta ocasión, ese comunicado del Comité de Política Monetaria, pues, saca esa frase, saca esa afirmación, y ahora entonces queda claro de que a menos que haya una situación como, por ejemplo, un fuerte incremento o aceleración de la tasa de inflación, un escalamiento de la guerra que pueda producir, de la guerra en Ucrania, que pueda producir un colapso de los flujos comerciales y un aumento de la estructura por el lado de los costos, todos esos elementos que pudieran suceder a nivel global. Si nada de eso ocurre, pues lo que se queda, lo que se desprende de este comunicado de política monetaria de la Reserva Federal es que no habrá aumento de la tasa de interés en su reunión de junio, lo cual es importante para la República Dominicana porque crea el escenario propicio para que el gobernador Héctor Valdés, pues ante lo que está sucediendo con el crecimiento de la economía, que es una fuerte desaceleración, aunque hemos visto que si comparamos enero, febrero, marzo, hay cierta tendencia hacia el alza, pero en promedio lo que se registró de crecimiento económico en ese primer trimestre del año fue apenas de 1.4%. Y si queremos alcanzar el 4.2% promedio que se establece en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, o que también establece el gobierno dominicano en sus diferentes proyecciones, pues entonces ese 4.2% implicaría la necesidad de crecer alrededor de 5.2% en los próximos 3 trimestres de manera consecutiva. Para eso, obviamente que habría que reducir la tasa de interés en el país, la tasa de interés activa y pasiva. Y para esto, obviamente, que tendríamos que tener un escenario en el cual la tasa de interés de política monetaria, que está en 8.5, pues comience a reducirse. Dicho esto, entonces vemos cómo esto se facilitaría si la Reserva Federal decide no aumentar su tasa de interés en junio. Claro, hay que ver lo que está sucediendo con otras variables, y en ese sentido pasemos a el mercado laboral. ¿Qué sucedió con los datos del mercado laboral al mes de abril? Que hubo un incremento de 253,000 puestos de trabajo versus 180,000 que se estaba pronosticando, es decir, que creció por encima la creación de empleo. Y eso lo que le dice a usted que efectivamente el mercado laboral de los Estados Unidos sigue siendo un mercado laboral caliente, un mercado laboral apretado, un mercado laboral en el cual hay una fuerte creación de puestos de trabajo, e incluso cuando usted compara la cantidad de vacantes con la cantidad de desempleados, hay una relación de 1.6 a 1, es decir, que es fácil conseguir un empleo en Estados Unidos. Y aun cuando hemos estado observando que hay despidos en el área de las tecnologías, como por ejemplo vemos despido en Microsoft, vemos despido en Alphabet, vemos despido en Google, vemos despido en todas aquellas, en Meta, todo lo que son compañías pues vinculadas con tecnología, que tuvieron un boom, hay que señalarlo, tuvieron un boom durante la pandemia. Pues en esta ocasión esa caída de empleo de esas empresas está siendo más que absorbido por
otras entidades, otras instituciones, otras actividades. Y esto ha favorecido que en el mes de abril se haya reducido la tasa de desocupación de los Estados Unidos de 3.5% a 3.4%, que es pleno empleo. Ese es un dato que la Reserva Federal va a seguir observando por el hecho de que si se genera una presión al alza de los salarios más allá de lo que considere adecuado la Reserva Federal, pues entonces ellos pudiera ser que decidan aumentar su tasa de interés en junio. Pero eso obviamente hay que ponerlo junto con otras variables. En este caso, ese dato pienso que no es suficiente como para decir que en junio habrá un aumento de la tasa de interés. Pienso que va a seguir, aun cuando la tasa de desocupación bajó del 3.5 a 3.4 y que es pleno empleo. Pienso que a pesar de eso se nota cierta desaceleración en los últimos meses, cierta desaceleración en el mercado laboral, y por lo tanto uno pudiera pensar que efectivamente se estaría teniendo todavía una situación en la cual se crean condiciones propicias para no aumentar más la tasa de interés en los Estados Unidos. Donde sí aumentó, y este es otro dato importante que hay que tomarlo en consideración, es en Europa. En Europa subió 25 puntos básicos y se prevé que continúe subiendo la tasa de interés en Europa. El Banco Central Europeo, dirigido por Christine Lagarde, ha dejado claro que este incremento que la lleva la tasa a 3.25 no es el último. Ellos dicen que van a continuar subiendo la tasa de interés de política monetaria y los expertos pronostican por lo menos 2 incrementos más de 25 puntos básicos que pudiera llevar la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo a 3.75. Obviamente cuando usted la compara con la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos hay una gran distancia. Por ejemplo, Estados Unidos es 5.25% y la tasa de inflación esperada está por debajo del 3%. ¿Eso qué significa? Que en términos reales ya la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos está en territorio positivo. Está, si yo tomo la tasa del 5.25 y le resto, vamos a suponer 3%, aunque está en 2.6, pero para facilitar, le resto 3%, pues tengo una tasa de 2.25% en términos reales. Y lo que se establece como algo normal, algo neutral, sería una tasa de interés de alrededor del 2%. Con 2% en términos reales ya es suficiente como para decir, mira, vamos a seguir a partir de ahí desmontando la tasa de inflación, vamos a llevarla pues para los próximos meses en el entorno del 2 al 2.5%, ya más cercano a lo que es la meta, pero no debemos seguir subiendo la tasa. Ese sería el mensaje en los Estados Unidos. En el caso de Europa, fíjense lo siguiente, Europa tiene 3.25% y la expectativa está por encima de 4% todavía. La tasa de inflación en Europa el mes de abril fue 7%, por encima incluso de la de marzo en términos interanuales, que fue 6.9%. Entonces, con ese 7% y una expectativa por encima del 4%, uno dice, bueno, pero entonces está todavía en territorio negativo la tasa de interés real, que se define como la tasa de interés nominal, que es 3.25 menos la tasa esperada de inflación, póngale 4, todavía está en territorio negativo en 0.75. Entonces, ante esa situación, uno sí debe esperar que se registre nuevos incrementos de tasa de interés en Europa. ¿Qué implica eso en términos del tipo de cambio del euro versus el dólar? Que habrá una apreciación del euro. Si ustedes toman las últimas semanas, se ha visto cómo se ha estado apreciando el euro frente al dólar, y esa apreciación, ¿qué impacto tiene sobre la economía dominicana? Una apreciación del euro frente al dólar hace que los turistas europeos vean de forma más económica, menos costosa, el turismo en la República Dominicana, porque hay un fortalecimiento también del euro frente al peso dominicano. Ahora, el punto que hay que tomar en consideración también es el siguiente, que Europa está también en un entorno en el cual se pudiera pronosticar una recesión. De hecho, y esta es otra información que les traigo hoy, se acaba de publicar la información de la producción industrial en Alemania, que cayó 3.4% en marzo en comparación con el mes anterior, y es la mayor caída en 12 meses. Esa reducción en la producción industrial de Alemania refleja la disminución
prácticamente en todos los sectores. Y esta caída, obviamente, fue mayor en la producción de automóviles, 6.5%, pero también cayó en los fabricantes de maquinaria, 3.4%, y también en el área de construcción, 4.6%. Es decir, que se observa una reducción, una disminución de lo que es la producción, que está relacionado con la desaceleración también del consumo y de la inversión, que registraron caídas importantes en el mes de marzo, e incluso hasta las exportaciones cayeron en el mes de marzo en 5.2%, lo que le dice a usted que hay definitivamente en la economía más importante de Europa, en Alemania, la posibilidad de que el año concluya con una recesión, que es lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional, aunque el Ministerio de Economía alemán está pronosticando un crecimiento que pudiera ir de 0.2, 0.4%, pero con estos datos lo que se puede pronosticar es definitivamente una recesión en Alemania, y eso va a impactar negativamente el turismo en la República Dominicana. Recuerden que además de Estados Unidos, Europa constituye una fuente importante de turistas hacia la República Dominicana y por lo tanto de divisas. Si ellos entran en recesión, eso nos impactaría negativamente. Entonces, ese es un punto que también hay que tomarlo muy en cuenta. La otra noticia que también es importantísima para la República Dominicana es lo que está sucediendo con la discusión entre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos con relación al límite de la deuda federal. Ahora mismo el límite es 31.4 millones de dólares, 31.4 trillones de dólares, en inglés, trillions, millones de dólares, 31.4. Los republicanos están ofreciendo un ajuste de 1.5, pero a cambio 1.5 adicional de millones de dólares para evitar que haya una situación en la cual pues Estados Unidos sencillamente se quede sin efectivo, se quede sin cash, si no hay esa entrada de recursos que puede obtener a través de nuevo endeudamiento, pues eso significa que no va a poder pagar salarios, no va a poder pagar pensiones, no va a poder pagar el servicio de la deuda, y eso implica un default, un incumplimiento de la deuda. Imagínense, un default en la deuda de los Estados Unidos sería algo verdaderamente catastrófico. Y ya lo ha dicho Janet Yellen. Janet Yellen señaló que si no hay un aumento por parte del Congreso de ese límite de la deuda federal, eso pudiera provocar una situación que pudiera ser realmente una crisis constitucional y algo catastrófico, algo que pudiera desembocar en una crisis terrible en términos económicos y una crisis súper terrible en materia financiera. En consecuencia, esperemos que antes de que llegue el límite, se estima que puede llegar hacia el 1 de junio, oigan bien, hacia el 1 de junio, y si no se llega a ese límite pudiera haber una situación sumamente complicada. ¿Cómo impactaría eso a República Dominicana? Imagínense ustedes que haya un colapso en el mercado de títulos de deuda en los Estados Unidos, de la deuda de los Estados Unidos. Eso significaría un aumento brutal de la prima de riesgo de todos aquellos que, como el caso de República Dominicana, sean socios muy estrechos de la economía de los Estados Unidos. Además de que República Dominicana, que se ha mantenido, y uno la observa, la tasa de rendimiento de los bonos en los últimos 2 meses se ha mantenido relativamente constante, la de 10 años en el entorno del 7%, entre el 7 y 7,25%, se ha mantenido relativamente constante. Imagínense esa incertidumbre, ese nerviosismo que provocaría esta discusión o llegar realmente a lo que sería ese momento terrible que sería cuando se diga que no hay posibilidad de emitir más deuda por parte de los Estados Unidos, por lo tanto no hay efectivo para pagar los salarios, pensiones, servicio de la deuda y realizar otro tipo de operaciones por parte del gobierno federal. Ante esa situación, imagínense lo que pudiera suceder con las tasas de rendimiento de los países emergentes, el nivel de riesgo de esa deuda, o sea, pudiera ser algo verdaderamente catastrófico. Así que esperamos que se pongan de acuerdo. La Casa Blanca, el presidente Biden señaló que se iba a reunir con todos
los líderes del Congreso para llegar a un acuerdo. Es probable que él tenga que ceder en algunas partidas para reducir gastos, que es lo que quieren los republicanos, que se reduzcan los gastos en algunas partidas para de esa forma entonces autorizar un aumento del nivel de endeudamiento. Vamos a seguirle dando seguimiento a esto porque es sumamente importante para países como la República Dominicana, que están claramente conectadas con los Estados Unidos, no solamente a través del mercado de bienes, sino también a través del mercado financiero, y que es obvio que si a ellos le va bien, a nosotros nos va bien, pero si a ellos les va mal, a nosotros nos va muchísimo peor. Entonces, en consecuencia, vamos a esperar que se pongan de acuerdo y que se siga manteniendo la trayectoria en la economía de los Estados Unidos que permita, para el caso de República Dominicana, que en la segunda parte de este año se pueda recuperar el ritmo de crecimiento con un conjunto de políticas, específicamente políticas fiscales, políticas monetarias, que sean más adecuadas con un mayor nivel de crecimiento de la economía y se pueda alcanzar quizás no el 4.2% que quieren las autoridades, pero un nivel de crecimiento que podría estar entre 3.5 y el 4%. Si mejoran lo que es la ejecución de la política económica en la segunda parte del año, y si no hay ningún tipo de escalamiento de guerra, si no hay ningún tipo de aceleración de la tasa de inflación, y si se mantiene, digamos, lo más estable posible la trayectoria de hacia abajo de la tasa de inflación. Si sigue esa trayectoria de forma estable hacia abajo de la inflación a nivel global, pues República Dominicana pudiera perfectamente pues ya pensar hacia a más tardar a julio en una reducción de la tasa de interés que favorezca el crecimiento de la economía dominicana.